Hay nombres que, bueno, que marcan a toda una generación. Y en la España de los años 70 había uno que resonaba en millones de casas, semana tras semana. Y no era ni un político, ni un cantante, ni una estrella de cine. Era algo mucho más inesperado. Era un hombre que nos abrió una ventana al mundo salvaje y se convirtió en un auténtico ícono. Hoy vamos a sumergirnos en la vida y el increíble legado de Félix Rodríguez de la Fuente. Vale, pues vamos a ver su historia en 5 paradas clave. Empezaremos con su vocación, casi una llamada de la naturaleza. Luego veremos cómo creó su obra maestra para la tele, el impacto que tuvo en la sociedad, su trágico final y, por supuesto, el legado que nos dejó. A ver, para entender de verdad a Félix, no podemos empezar en un plato de televisión. No. Tenemos que irnos mucho más atrás, a los campos de su niñez. Porque fue ahí, en esos paisajes, donde nació esa conexión tan profunda, casi espiritual, con el mundo natural. Fijaos en sus propias palabras. Nunca podré olvidar los interminables días de la primavera de mi infancia. Escuchaba serenamente el canto del mirlo, dulce y suculento como una fruta madura. Es que es pura poesía, ¿verdad? Esto nos dice mucho de él. No era solo un científico observando, era alguien que sentía la naturaleza, que la escuchaba. Y todo esto se fue forjando ahí, entre los sonidos del campo y esas historias casi legendarias que le contaban los pastores sobre los lobos. Y aquí vemos una dualidad fascinante que marcó sus comienzos. Por un lado tenemos al doctor, sí, licenciado en medicina y además estomatólogo, dentista, una carrera, muy seria. Pero por otro, estaba el naturalista. El chaval fascinado por la biología, el que se quedaba embobado con las historias de lobos. Al final, ¿qué pasó? Pues que no eligió. Lo que hizo fue algo mucho más inteligente. Fusionó sus dos mundos. Cogió el rigor y la disciplina de la medicina y se los llevó al campo para estudiar la naturaleza como nadie lo había hecho. Bueno, y toda esa pasión al final tenía que canalizarse en algo grande, ¿no? Pues ese algo fue su proyecto más legendario, El hombre y la tierra. Y ojo, no pensemos que fue un simple programa de documentales de animales. Para nada. Fue una empresa monumental, algo que cambió por completo las reglas del juego de cómo se hacía televisión sobre naturaleza. 124. La cifra se dice pronto, ¿eh? 124 episodios. Esto nos da una idea de la escala del proyecto. Estamos hablando de que durante casi 10 años, El hombre y la tierra fue una cita obligada en las casas de toda España. Marcó a una generación entera. Se convirtió, de hecho, en parte de nuestra cultura popular. Y su ambición, desde luego, no tenía fronteras. La serie se dividió en 3 grandes bloques. Primero, la serie venezolana, luego la que todos recordamos, la de la fauna ibérica, y finalmente la serie canadiense. O sea, que se fueron a grabar a 2 continentes distintos, mostrándonos desde las selvas de Sudamérica hasta las tierras heladas del norte, pasando, claro está, por los tesoros que teníamos aquí mismo. Y aquí viene una de las claves de todo. 35 milímetros. ¿Qué significa esto? Pues que se grabó en formato de cine. Hoy nos puede sonar a poco, pero para la televisión de los años 70 esto era una auténtica locura, una apuesta carísima y súper ambiciosa. El resultado, claro, fue una calidad de imagen espectacular. Era literalmente tener el cine en el salón de casa. Pero a ver, ¿qué la hizo tan revolucionaria? Porque no fue solo la imagen bonita, fue un cóctel de cosas. Por un lado esa fotografía de cine, claro, pero también una forma de contar las cosas que te enganchaba. Félix era un narrador increíble. Además nos enseñó la naturaleza sin filtros, a veces de forma muy cruda, y fue de los primeros en lanzar un mensaje ecologista muy claro. Y por supuesto, esa música. Esa sintonía de Antón García Abril que, seamos sinceros, todos tenemos grabada en la cabeza. La producción que había detrás era, inmensa. El equipo no se limitaba a poner la cámara y esperar a que pasara algo. ¿Qué va? Construían platós en mitad de la naturaleza. Y llegaron a hacer algo que hoy sería impensable. Convencieron al ICONA, al Instituto para la Conservación de la Naturaleza, para que les alquilara 2 kilómetros enteros del cañón del Río Dulce. 2 kilómetros de un paraje protegido solo para ellos. Una auténtica barbaridad. Y claro, con todo ese trabajo, el resultado fue espectacular. El programa dejó de ser un simple espacio en la tele para convertirse en un auténtico fenómeno social, en un ritual que unía a todo el país. Imaginemos la escena, viernes por la noche, justo después del telediario, en la franja de máxima audiencia. Millones de españoles se sentaban juntos en familia delante de la tele. Las calles, dicen, se quedaban vacías. Todo el mundo esperaba ese momento, esa llamada a la aventura que Félix nos hacía cada semana. Su propia hija, Odile Rodríguez de la Fuente, lo define perfectamente. Dice que el programa fue totalmente disruptivo. Logró conectar con el público. Y es que esa es la clave. Fue algo rompedor, que supo llegar a la gente de una forma muy directa, muy profunda.
Y aquí llegamos al que es quizá su mayor legado. Pensemos en la España de los años 70, un país en plena transición, abriéndose al mundo. La conciencia ecologista sencillamente no existía. Pues bien, se puede decir que fue la serie de Félix la que plantó esa semilla. Despertó un movimiento conservacionista que antes simplemente no estaba en el mapa. Pero esta historia increíble, esta aventura, tuvo un final totalmente abrupto. Un final trágico. Vamos a entrar ahora en la parte más sombría, en esos últimos días que terminaron con su vida precisamente en uno de los lugares con los que siempre había soñado. El destino lo llevó hasta Alaska, muy cerca del Círculo Polar Ártico, un escenario que parecía sacado de las novelas de Jack London que él leía de niño. Estaba allí con su equipo para filmar algo espectacular, la Iditarod, la carrera de trineos con perros más famosa y dura del mundo. Y el día fatídico fue el 14 de marzo de 1980. La ironía más cruel es que ese día Félix cumplía 52 años. Se subieron a una pequeña avioneta, una Cessna, para grabar desde el aire, pero poco después de despegar algo falló. Parece que uno de los esquís de la avioneta se desprendió, desestabilizándola. Sobre las 12:30 el aparato se estrelló. Y es muy importante recordar esto. Félix no murió solo. En ese accidente también perdieron la vida el cámara Teodoro Roa García, su ayudante Alberto Mariano Huéscar y el piloto Warren Dobson. La noticia, como es de imaginar, cayó como una bomba. Fue un golpe durísimo para todo el país. Pero, a pesar de la tragedia, la voz de Félix nunca se apagó del todo. Hay personas que dejan una huella tan profunda que su eco sigue resonando mucho tiempo después. Y ese, sin duda, es el caso de Félix. Y una prueba clarísima de esto llegó en el año 2000, 20 años después de su muerte. El hombre y la tierra fue elegida la mejor producción de la historia de televisión española. Ojo, no de ese año, de toda la historia. Esto nos dice que su trabajo no ha envejecido, que sigue siendo un referente absoluto. Volvemos a las palabras de su hija Odile, porque creo que resumen a la perfección su legado. Su mensaje buscaba reconectarnos con la tierra, con nuestros orígenes, con nuestra verdadera esencia. No era solo enseñar animales, era algo mucho más profundo. Era una llamada a volver a casa, a la naturaleza. Y esa huella fue tan grande que traspasó la pantalla y llegó hasta la literatura. Ni más ni menos que el gran Miguel Delibes, que era amigo suyo, le dedicó una de sus novelas más famosas, Los Santos Inocentes, en 1981, un gesto que nos da una idea de la talla del personaje y del respeto que se le tenía. Félix, en definitiva, le dio voz a la naturaleza, nos enseñó a escuchar el canto de un pájaro, a entender la mirada de un lobo. Consiguió juntarnos a todos alrededor de la única hoguera que nos quedaba en el siglo XX, la televisión, para contarnos la historia más antigua de todas, la historia de la vida. Y su legado, casi 50 años después, nos lanza una pregunta directa, una pregunta que sigue en el aire. ¿Seguimos escuchando?